Primeramente comenzaremos hablando sobre el litigio, el cual no es un concepto como tal procesal, ya que para que exista un proceso debe tener en cuenta un litigio, pero de igual forma un litigio no siempre va a desembocar en un proceso, aunque este siempre sea el contenido de todo. Para entenderlo mejor, el litigio forma parte de la sinergia social, en la que una de las características más importantes es que existen dos fuerzas en la sociedad que, si se mantienen en equilibrio, la sociedad va a seguir como tal bien y va a poder surgir a cambios nuevos, o de igual forma seguir en un estancamiento pero no obteniendo resultados negativos. Pero de igual forma es tener en cuenta que si estas fuerzas no se mantienen como tal en equilibrio, la sociedad podría entrar en algún conflicto. Algunos ejemplos que nos muestran dentro de lo que es el litigio podría ser dentro del matrimonio, en el que existen dos fuerzas, una tanto del marido y otra de la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que para que exista un equilibrio, ambas partes deben mantener un vínculo y una estabilidad para estar bien y no tener algunos problemas. De lo contrario, al ocasionar un choque de estas partes, existiría un rompimiento del equilibrio y por tanto desembocaría en una desigualdad o el rompimiento del vínculo. Un autor nos habla de el litigio siempre será como tal un conflicto en el que uno de los interesados mantenga una pretensión por la resistencia y el otro mantener una resistencia. Otro punto que deberíamos tener en cuenta sobre el litigio es que es aquel conflicto jurídicamente trascendente que busca como tal un proceso de una autocomposición o una autodefensa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el litigio se manifiesta de esta manera, una de las partes interesadas siempre busca defenderse por sí mismo, buscando siempre una autodefensa en la que busque una solución a lo que la otra persona del otro punto le está, en este caso podría ser culpando. Bien, ahora hablaremos sobre la pretensión. La pretensión es parte fundamental para el litigio, ya que si no existe pretensión no se puede llevar a cabo un litigio. Es necesario comprender que es una de las partes fundamentales para este mismo. Una definición que podríamos tomar es que es la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del litigio debe existir más que nada las dos partes que buscan un interés propio de cada uno, teniendo en cuenta que es una voluntad en la que se busca someter al interés de la otra persona y así dar pauta al de uno mismo para obtener un resultado. Es importante mantener una pretensión siempre ante todo en el litigio. Esto para que la otra persona, en el caso en el que nos encontremos, de igual forma busque una pretensión, pero a nosotros siempre nos va a interesar el de uno mismo. Esto para obtener ya sea un mejor resultado, obtener la, la decisión o bien algún otro punto en el que podamos nosotros ganar. Como bien nos lo mencionan, es importante también saber que la pretensión, eh, siendo un elemento para el litigio, no siempre se basa en este. Esto nos dice que la pretensión debe, debe tener en cuenta la acción, que es un término muy importante, ya que es la llave que abre el proceso a la pretensión, teniendo en cuenta que la acción no puede dar seguimiento si la pretensión no aparece dentro de, en este caso, lo que puede ser otra parte que debemos tener en cuenta es la relación que existe entre el proceso y el litigio. Como ya se mencionó anteriormente, para que exista un proceso, debe siempre existir un litigio dentro de este, ya que en todo momento este es el contenido del mismo. Es importante también tener en cuenta que el proceso siempre será la solución o la solución que debe mantener un litigio para que este siempre se lleve a cabo de una manera correcta.
Es importante tener en cuenta que el proceso y el litigio están en planos diferentes. Lo que nos dice es que la pretensión es para la acción, lo que el litigio es para el proceso, es decir, que cada una de estas partes comprende un punto importante para cada uno, ya que se relacionan de tal forma que si alguno como tal no se lleva a cabo, no puede existir la realización de cada uno de estos, ya que como tal lo mencionan algunos autores nos dicen que siempre deben de apoyarse ambos conceptos, por así decirlo, para que éste pueda surgir. Una cosa muy importante que se menciona es que la acción es, por decir, la base que abre al litigio, a la misma manera a la pretensión y al proceso. Otro concepto que es importante resaltar es el arbitraje, que muchas de las veces dentro del litigio existe. Esto para mantener o dar seguimiento a la solución del conflicto, siempre teniendo en cuenta lo que supone el litigio ante este. Esto lo hace para ya sea obtener una solución más acertada, pero en diferente plano. Todo esto teniendo en cuenta para la solución del litigio. Ahora hablaremos sobre la autotutela o bien podría llamarse la autodefensa. Esta debe ser apoyada por la ciencia procesal o de igual forma por el derecho, ya que al incorporarse dentro de estos ámbitos se mantiene que son íntimamente ligadas a esto. Es por ello que se trata de unas ciencias que solo las ya mencionadas pueden tratar de forma que les ayude o beneficie a la ciencia procesal. Para entender un poco mejor la autotutela, es aquella forma, por así llamarla, egoísta, en la que un individuo busca con tal vez con inteligencia, destreza o habilidad la solución del conflicto. Esto teniendo siempre en cuenta su interés propio, sin llegar a preocuparse tal vez por la parte contraria. Esto no funciona de tal forma en que él gana porque le asiste el derecho, sino lo hace debido a que, como ya se mencionó anteriormente, el individuo busca su interés de tal forma que haciendo algunas formas de habilidad pueda así tener en cuenta que todo lo que él mencione o haga le ayudarán para salir adelante. Por otra parte existe lo que es la autocomposición, que si bien se ocupa de las dos partes para así entre ellas obtengan ya sea un reconocimiento de las pretensiones de los dos hacia uno hacia el otro y así que ellos estén de acuerdo a la renuncia de o bien a través de un pacto para que cada uno o alguno gane en este caso la autocomposición, que es literalmente entre dos partes cada uno busca su interés. De igual forma, dentro de las formas de esta, encontramos la heterocomposición, que la cual es aquella parte en donde existen las dos partes que siempre se tienen, pero en este caso se agrega una persona o diferente a las pretensiones que cada uno tiene. Esto es en un caso que se busque una solución por medio de alguien más. Se utiliza más para cuando se quiere tomar en cuenta el arbitraje, ya que se basa principalmente en esto, que el que esta persona que es ajena a cualquiera de las partes busca y escucha en este caso las opiniones, las pretensiones de cada uno y así dar una solución que sea correcta, en este caso de forma igualitaria y no asumiendo cargos hacia una sola persona. Dentro de las figuras autotutelares existen lo que es la guerra y la revolución, que como tal no están comprendidas dentro de los derechos, ya que ambas exceden
la normativa de ciertas, en este caso el Estado, y por ello no se pueden tomar como derechos en los que sean facultados por, en este caso, las personas que participan. Lo que es importante tener en cuenta es que la revolución se toma dentro de un estado normativo, mientras que la guerra es aquella que se toma entre dos y por lo cual afecta no tanto a una, sino a las dos o en algunos casos puede afectar a más. Y así se tendrían algunas diferencias que no ayudarían para nada en la autotutela. Ahora hablaremos sobre la autocomposición y las formas de esta. Para entender un poco de lo que nos habla la autocomposición, es decir, es el medio lícito que se ocupa para llegar a una solución, al igual que la autotutela, es decir, no se ocupa de fuerza o de algún otro método para que se intervenga para solucionar esto, ya que más adelante las formas que diremos ayudan a que éste se solucione no afectando la integridad de cada persona. Una de las formas de la autocomposición es el desistimiento, la cual se caracteriza por la renuncia hacia los derechos o otras partes en las que la persona afectada accede sin oponer resistencia. Existen tres tipos de desistimiento, el cual es el desistimiento a la demanda, el desistimiento a la instancia y el desistimiento a la acción. Primeramente explicaremos lo que es el desistimiento a la demanda. El desistimiento a la demanda es aquella parte cuando la parte afectada indica que por su parte que la demanda se retire, y en este caso cuando aún no ha sido notificada hacia el actor. Es por ello que la persona afectada busca tal vez remediar sin llegar ya a otras partes y hacerlo más fácil, o en este caso dejarlo por la paz, así sin afectar a nadie más. Por otra parte existe el desistimiento a la instancia, que es lo contrario a la desistimiento de la demanda. Es decir, en este caso la persona demandada ha sido llamado, pero se requiere su consentimiento para que en este caso la demanda, por así decirlo, ya surta un efecto en el desistimiento del actor. En este caso es la renuncia al derecho o a las pretensiones que la persona, en este caso demandada, se libra, por así decirlo, de estas partes. Por otra parte, existe el desistimiento a la acción, que nos indica que es la renuncia a los derechos o a las pretensiones. En este caso se tiene la renuncia, pero aún sin el consentimiento del demandado. Derivado de cada una de estas, es necesario entender que la última, en este caso el desistimiento a la acción, es, por sus características, es llamada de forma autocompositiva. Esto ya que en esta parte se soluciona el litigio, porque al ya no haber pretensión, como se mencionaba antes, al no existir una pretensión, ya el litigio ya no sigue su curso, y es decir, se acaba en ese momento en el que por el simple hecho de la renuncia, en este caso del desistimiento de la acción, ya no se puede proseguir con la misma. Por otra parte, las otras en sí tienen un enfoque. Tenemos la forma de transacción, que si bien lo explica, es una figura de autocomposición, en este caso bilateral, que nos dice o nos explica este término, que ambas acciones que se realicen o las acciones que impliquen esto tendrán un efecto recíproco, en este caso, por así llamarlo, consecuencias que afectarán a ambas partes, o en algunas partes beneficiarán a ambas partes de igual forma. Es decir, lo que nos dice es que es el acuerdo que se llega entre las dos partes, es decir, las voluntades que cada uno tiene, y solucionan sin necesidad de tal vez hacer el problema más grande. Como ya se mencionó anteriormente también,
La autocomposición de esta parte, en este caso la transacción, mantiene límites que deben ser respetados ante todo para que no exista un problema tal vez en un futuro en el que se explique que no se respetaron ciertas pautas que se deben tomar para llegar a un acuerdo con transacción. Bien, ahora hablaremos sobre la heterocomposición. En un inicio la heterocomposición fue tomada, por así decirlo, cuando existía, en este caso, alguna problemática entre dos personas. Ocupaban tal vez a un tercero que era una persona que no estaba de ningún lado de cada persona y se encargaba de dar una opción o de avenirlos, por así decirlo, para que obtuvieran una solución o un pacto. Dentro de esto se va más a la voluntad de cada persona de poder acatar la opinión o la opción que les daba en este caso el tercero, para así solucionar sus diferencias. En este caso podría ser un desistimiento, un allanamiento, entre alguna otra forma que les ayudara. Más adelante surge otra teoría sobre la heterocomposición, en la cual es la misma parte que se ocupa tomando en cuenta un tercero siempre en el problema. En este punto ya es en una forma más concreta que se debe acatar lo que el tercero menciona. En este caso se toma como arbitraje a la forma de resolución hacia el problema. Se toma ante un juez que es el que se encarga de proporcionar los elementos para la resolución de los problemas o las diferencias que existan entre las dos partes que ocupan de este tercero para apoyarse. En este caso, como se menciona, el juez se ocupa de verificar, de revisar y hacer una solución que sea empática para ambas personas, que no afecte a una ni a otra, teniendo en cuenta las igualdades de cada persona. Es importante tener que existe la unidad o diversidad del derecho procesal. Nos dice que el proceso es una sola parte. En este caso, la diversidad se encuentra en los contenidos del proceso y no en el proceso mismo. ¿Qué nos dice esto? Dentro del proceso existe lo que es el litigio, que dentro del litigio existe de igual forma la pretensión. En este caso es donde existiría la diversidad y no en el proceso mismo. Un ejemplo de la diversidad dentro del proceso es de que en el litigio puede ser de carácter civil, penal, administrativo, laboral, entre otras materias en las que se toma en cuenta el litigio. Una de las diversidades que tiene es en lo académico o en lo doctrinal. ¿Qué nos quiere decir esto? La teoría general del proceso nos dice que solamente es un capítulo en general de la teoría general del derecho. Nos dice que dentro de esta unidad existe lo que podríamos llamarlo como un tronco, que es la base del derecho procesal. Dentro de esta base existen las ramas, que si bien son relacionadas siempre al derecho procesal, estas ramas no pueden como tal negar su entroncamiento con la ciencia, ya que son parte fundamental y que ayudan a esta a obtener un mejor resultado en cuanto a lo que se enfoca. Es importante resaltar que muchas de las veces, ya sea en escuelas o en otras partes donde se toma en cuenta la teoría general del proceso, cada quien tenga su forma o en este caso su respuesta o su conclusión de cómo es que debe ser tratada esta, ya sea de forma unitaria, que en este caso varios autores tienen, y de otra forma que existen autores que no están de acuerdo con esto. Un ejemplo que nos da en la investigación es que la teoría general del proceso, como ya se mencionó, es el tronco de otras ramas. Algunos ejemplos de estas ramas serían el procesal penal, el procesal civil, el amparo y el procesal laboral, que como bien se menciona, de estas ramas se enfocan en lo que es mayormente la parte en la que surge
las ideas para dar, en este caso, solución o seguimiento a los casos que se encuentran dentro de este. Es importante resaltar que todas estas ramas son útiles para la misma. Es importante mencionar es de que la teoría general del proceso es, si se tomara como alguna forma de código, le restaría lo universal que ésta tiene. En este caso, esta teoría es científicamente independiente a lo que los textos o lo que otras personas le quieran poner, sean de forma unitaria o que no sean de esta. Bien, otro punto que tendríamos que tomar en cuenta para la división o la unidad del derecho procesal es la parte legislativa o la codificación, que bien nos dice que es aquella parte en la que se hacen los códigos, por así llamarlo, que rigen un estado o un país entero, por así decirlo. En este caso nos da el ejemplo de nuestro país México, que nos dice que tiene una forma de organización que no es adecuada. En este caso nos dice que existen códigos para cada ámbito, en este caso como es el civil, penal, administrativo y entre las otras ramas que existen, lo cual no es una legislación unitaria, que en este caso puede ser contraproducente en varios aspectos. Lo que nos dice es que nos muestra ejemplos de países que tienen en este caso la legislación unitaria y que dentro de estos existe una mayor o mejor coordinación entre sociedad y, por así decirlo, gobierno, el cual rige en este caso las leyes o los códigos en en un solo apartado. Es mejor, nos dice, que exista un código, en este caso unitario, para que no dependa de varias cosas, en este caso las distintas partes que ejecuten las distintas ramas del derecho. Por último, nos habla sobre la función judicial, en la que lo procesal pone en práctica todo lo anterior para así llegar en algún punto a alguna solución. Algunos de los puntos que en esta parte se obtienen es: uno, el litigio es parte fundamental de todo proceso. ¿Qué nos dice esto? Lo que nos dice es que para que exista un proceso como tal debe existir un litigio en el cual se busquen o existan los intereses de dos personas que busquen en sí cada una en este caso, la solución o la defensa de cada uno. El punto número 2 nos habla sobre que toda finalidad de un proceso es dar solución a algún conflicto, alguna controversia, entre otro tipo de problema, por así decirlo. Lo que nos dice es que conforme se lleven a cabo todas las partes, en este caso el litigio dentro del proceso, se debe llegar como tal a una solución de todo el problema o la controversia que en esta exista. Es importante siempre tener en cuenta que todo esto debe llevar como tal un proceso. Debe existir elementos que ayuden al proceso a, en este caso, dar una determinada solución. El punto número 3 nos habla de que en los procesos siempre debe haber como tal un juez, dos partes, o bien la que debe estar compuesto por elementos que siempre deben estar presentes para que se lleve a cabo. Es decir, nos habla de que en este caso, podríamos poner un ejemplo, la heterocomposición busca que las dos partes, mediante un juez que puede ser arbitrario, obtengamos una solución en la que las dos partes manifiesten o estén de acuerdo de forma voluntaria, o que acaten lo que la otra persona, en este caso el árbitro o el juez, ha propuesto para la solución del mismo problema. El cuarto punto nos habla de que en todo proceso debe existir la organización, en este caso de órganos tribunales que ayuden en varios aspectos a la solución de los mismos problemas. En este caso nos menciona el elemento judicial, que es el que ayuda a que esto se lleve a cabo. En este caso
no solo se enfoca en este para que se mantenga un orden, sino que muchas de las veces la división de los poderes en los estados ayuda en algún punto a otra parte del poder, y así entre una y otra obtengan una mejor opinión de lo que se está tratando. El quinto punto nos habla de que existe una serie de etapas que se deben como tal seguir para, en dado caso de que se requiera alguna solución de algún problema, este sea de forma ordenada, sin brincarse etapas que son importantes para la solución del mismo. Muchas de las veces nos habla de que para todos los problemas que existen suelen existir diferentes etapas, que no siempre suelen ser las mismas. Nos pone un ejemplo. Primeramente, una de las etapas importantes es de la instrucción, de lo que se tiene que hacer para, en este caso, llegar a una solución. Por otra parte, nos habla ya de otra etapa que ya es el juicio, en donde se manifiestan las diferentes opiniones y se trata de, pues, de ordenar en todo momento las pretensiones de cada persona que tengan dentro de lo que es el litigio. En el sexto punto nos habla sobre el principio de impugnación, el cual es aquel principio en el que la persona, en este caso afectada, trata de así hacer respetar sus derechos, en este caso por tal vez que piense o se están sobrepasando sus derechos, en este caso busca una mejor solución o una mejor, o que no exista mucha carga de las partes a las que él se le han otorgado. Uno de estos es que busca la impugnación principalmente la mejoración, o en este caso el primer punto que podríamos tomar sería la confirmación del mismo. La confirmación básicamente se basa en buscar o hacer entender a la persona que está haciendo dentro de lo legal todo, y que es lo que en este caso algún juez podría ordenarle que hiciera, o el ordenamiento de cierto. Dentro de este principio es la modificación, el cual se trata de, en este caso por así decirlo, modificar la sanción que en este caso se toma como que está sobrepasando los derechos, o por alguna otra razón se cambia aquella parte de la que se le acusa o aquella sanción. Es por ello que es importante siempre tener en cuenta que existe la modificación, o por otro punto, ya pasando al siguiente, es la revocación, en la que se toma, o como tal lo podríamos expresar, se perdona y no se le afecta a la persona a la cual ha sido notificada, o en este caso sancionada por algún acto que realizó. El séptimo y último punto que implica las cargas procesales son aquellas cargas que se le otorgan, en este caso al, por así decirlo, vamos a poner ejemplo, al demandado, en cuestión de que si no realiza la contestación de la demanda, o si hace caso omiso a las notificaciones que se le hacen, en este caso las cargas procesales que se le otorgan son de acuerdo a lo que no está realizando o no está acatando. En este caso pueden ser sanciones, tanto económicamente como en otros términos, por así decirlo, llevándolo a cárcel, o diferentes tipos de acciones en las que ya ha, en este caso podríamos decirlo, ha hecho caso omiso a todo lo que se le ha puesto, y no ha tenido como tal los fundamentos para, en este caso, salvarse o autodefenderse, como así podríamos llamarlo.